la pregunta del millón: ¿qué haría Jesús? Si usted no sabe qué haría Jesús, usted no conoce a Jesús. Ese es el problema. Si usted no sabe cómo actuaría Jesús, usted no conoce a Jesús. Ayer me encontré una persona y la miré a los ojos. Me encontré una persona en el lugar menos indicado que pudiera yo encontrarme a esa persona, y estábamos los dos solos. Y le dije a los ojos: ¿cómo duermes con tantas mentiras? Me agachó la mirada y siguió caminando. ¿Sabes qué haría Jesús? Sanar al herido. Eso haría Jesús. Jesús sana al herido. Por más mala que sea una persona y por más enemigo que sea tuyo, ¿sabes qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos. Ahí diría: qué difícil me la pusiste. Porque cuando tú amas al que te ama, eso es fácil. Eso lo hace cualquiera. Amar al que te ama es fácil. Lo difícil es amar a tus enemigos. Amar al que te hace daño. Bendecir al que te hace daño. Bendecir al que te maldice. Y hoy día las redes están llenas de pastores que dicen: te voy a lanzar la maldición, como si fuera, no sé, Goku. Te maldigo. Pero eso no lo dice la Biblia. Utilizan la palabra de Dios para condenar a las personas. Eso es terrible. Ahora, Jesús era confrontador. Jesús decía a los fariseos hipócritas. A mí me encanta Jesús porque Jesús era frontal. Jesús no le mandaba mensajes a nadie. Él iba y le decía: hipócritas. A unos les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Wow. Yo creo que estaba molesto Jesús ese día. A lo mejor no desayunó. Vayamos a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 11. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para ponernos en contexto, estamos hablando de Lázaro. Lázaro había muerto, y cuando a Jesús le dan la noticia de que Lázaro había muerto, ¿sabes qué hizo Jesús? Esperó 2 días más. ¿Fueron 2 o fueron 4? No recuerdo. Pero esperó varios días. Cualquier persona se entera de que alguien a quien ama ha muerto, falleció, hubiera salido corriendo donde él. Pero Jesús hace que tu crisis se vuelva más extrema. Jesús permite que tu proceso se vuelva más intenso. Y cuando piensas que el proceso va a parar, se hace más grande, se hace más profundo. Y Jesús se retrasa varios días para no ir donde Lázaro, que era un amigo a quien él amaba. Qué curioso, Lázaro no era discípulo, Lázaro era amigo de Jesús. Y la gente le encanta tener títulos. La gente le encanta tener títulos, cuando la verdadera relación que Jesús quiere tener con nosotros es una relación de amigos. Ser llamado amigo de Jesús. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés era amigo de Dios. Moisés hablaba con Dios. Eran amigos. Por eso usted, cuando ore al Padre, no haga una oración repetitiva.
De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 6, al final dice, y no hagan vanas repeticiones. Y tal vez usted no hace las vanas repeticiones de aquel lugar de donde usted viene, pero a lo mejor hace vanas repeticiones que usted mismo se inventa. Usted comienza una oración de la misma forma y la termina de la misma forma. ¿Te imaginas que cada vez que te sientes con un amigo o con una amiga, hables con esa persona, siempre diga las mismas palabras y comiences la conversación de una forma y la termine de la misma forma? Tu amigo o tu amiga te diría, ya me tienes harta. Ya me tienes cansado. Por eso Dios es un amigo. Y el reino de Dios se construye con amigos. El reino de Dios se construye con amigos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ya, Juan 15:15, ya no los llamaré más siervos. Los llamaré amigos. Los llamaré amigos. Y los procesos, ¿sabes qué hace? Te quitan los falsos amigos. Porque el reino de los cielos se construye con verdaderos amigos. Y un verdadero amigo te puede entender cuando ha vivido y ha pasado lo que tú has vivido. El que no lo ha vivido, no lo entiende. Anoche hablaba con un gran amigo que vino de Costa Rica y estábamos ahí en el hotel conversando y me decía, yo quiero pedirte perdón. Y le digo, ¿por qué? Porque cuando todo esto pasó, yo decía, Carlos tiene que tomar un descanso. Carlos tiene que tomar unas vacaciones. Carlos no debería predicar. Carlos no debería tener iglesia. Y él no debería estar haciendo esto. Pero después entendí que lo único que te daba vida era eso. Y entendí que si no lo hacías ibas a morir. Yo, qué bueno que lo entendiste, idiota. No es cierto, no lo dije así. Yo, qué bueno que lo entendiste. Cada vez que yo llegaba, cada mañana ahí en Chao y muchas veces acá, la gente cercana a mí me decía, pastor, ¿no durmió? Le decía, no dormí nada. ¿Y qué va a predicar? No sé qué voy a predicar. Pero cuando subí allí, Dios hacía lo suyo. Y cuando bajaba, subía desanimado y bajaba con gozo. Yo decía, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te llena. Por eso en tus peores momentos, lo peor que puedes hacer es dejar de orar. Lo peor que puedes hacer es dejar de congregarte. Hay gente que dice, es que tengo muchos líos, es que tengo muchos problemas, mejor dejo de ir a la iglesia porque yo veo que Dios no hace nada. No, aunque veas que Dios no hace nada, Dios está trabajando aunque tú no lo veas. Él está trabajando. Por eso María, cuando se arrojó a los pies de Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sabía quién era Jesús. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros y todavía no creían. Los discípulos veían a Jesús hacer obras sobrenaturales y todavía no creían. El problema no era el líder, el problema era la incredulidad de ellos. María era cercana a Jesús y se atreve a decirle, si hubieras, como que ya te rendiste. O sea, ¿para qué vine entonces si ya crees que ya no voy a hacer nada? Porque si hubiera venido antes, es cuando nos pasan cosas y decimos, si Dios hubiera hecho esto, si Dios hubiera hecho aquello, esto no hubiera pasado día conmigo. Así era que iba. Usted no tiene control del tiempo, no tiene control de la tierra, no tiene control del cielo. Dios es el que tiene el control de todo. Es Dios. Y Dios siempre va a hacer el milagro. Probablemente no es el milagro que tú esperabas, pero sí es el milagro que Dios tenía que hacer. A veces el milagro no es sanar a alguien. A veces el milagro es que esa persona parta de esta tierra. Y ese es el milagro. Usted no lo va a entender porque el ser humano es egoísta. El ser humano es egoísta. Un día una joven se acercó a mí y dice, pastor, ore por mi abuelita, que yo no quiero que se muera. Y yo le dije, ¿qué edad tiene tu abuelita? 115 años. Por Dios, déjala ir. Déjala ir, ya ella se quiere ir. 115 años.
My God, es familia de Matusalén. Ese es egoísmo. ¿Por qué? Porque queremos tener a la gente allí que nos da seguridad, que nos brinda amor, porque es que si está aquí yo me siento bien. Egoísta. Hello. Si hubieras estado aquí, si Dios hubiera hecho aquello, si Dios hubiera hecho aquello, la próxima vez dile a Dios que ponga un buzón de sugerencias para que envíes tus sugerencias de cómo Dios debería hacer las cosas. Vuelvo y repito, si tuviera yo que encajar al Dios infinito en mi diminuto cerebro, no valdría la pena adorarlo. No valdría la pena. Y la iglesia en la tierra tiene la mala costumbre de establecer métodos de sanidad, métodos de liberación y los 7 pasos de libertad en Cristo. ¿Por qué 7? ¿Dónde dice 7? Y si Dios me sana en un solo paso, los otros 6, ¿dónde quedan? ¿Por qué tenemos que encajar a Dios en métodos? Si Dios hace lo que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Él es soberano. Su mente es infinita, imposible de comprender. Job, que era el hombre más íntegro en la tierra, ni usted ni yo lo hemos sido. Job sí. Y Job se le quejó a Dios y Dios se le molestó a Job. Y Dios le dice a Job: a ver, pequeñito, diminuto saltamonte, hormiguita del universo. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Yo me imagino a Dios, porque yo creo que Dios tiene como un humor negro. Sí, Dios tiene como un humor sarcástico. Eso es sarcasmo. Se le fue la mano ahí a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Yo me imagino a Dios, es que no te recuerdo. A ver, repíteme tu nombre. Job. No apareces aquí, Job. Sí, mira, en los cielos, la tierra, el universo, hicimos las montañas, hicimos los océanos. No apareces por aquí, papito. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo soy soberano. Yo hago como yo quiero. O sea, no establezcas un método para Dios. ¿Y sabes qué es lo más grande? ¿Sabes qué es lo más grande? Que Dios va a usar a la persona que menos te agrada. Y Dios te va a hablar a través de la persona que menos quieres escuchar. Dios hizo hablar a un burro. Al animal, no a una persona que usted crea que es burro. Sí, porque hubo por ahí uno que me dijo: ¡ese burro! No, este era un burro de verdad, un animal. Que el dueño quería pasar por un y el burro vio lo espiritual más que el hombre. Y le habló. Si Dios hizo hablar a un burro. Miren, la Biblia dice que un pez gigante, no dice ballena. Yo no sé quién se le ocurrió que era una ballena. En la Biblia no dice que era una ballena. Es como, no, la manzana. ¿De cuál manzana? No, en ninguna parte dice que era una manzana. Es el fruto prohibido. No sabemos qué fruto era. No lo dice la Biblia. Pero mi Biblia y tu Biblia dice que un pez gigante se tragó a un hombre llamado Jonás y este hombre duró 3 días dentro del pez. ¿Y sabes qué? Yo lo creo. Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó un pez gigante, ¿sabes qué? También lo creo. Porque Dios es Dios. Yo no puedo encajar a Dios en mi diminuto cerebro. Por eso cuando María dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues no sabía que tenías que mandarme un itinerario y un horario para yo saber cómo yo debo manejarme. Y ese es el problema de nosotros. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Dios te va a sanar a la manera de Dios, no a tu manera. Gracias por ese amén. Gracias por ese. Dice que al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía emociones.
Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Y pregunta, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y aquí aparece el texto bíblico más corto de la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis, este es el texto más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Y mucha gente ha malinterpretado este texto bíblico, y los mismos judíos que estaban allí, porque ellos dijeron, miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Jesús no estaba llorando por la muerte de Lázaro, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Él no va a llorar por alguien que sabe que lo va a resucitar. No es una actuación que está haciendo Jesús. Jesús llora por dos razones. La primera es, si usted lee el texto anterior, dice que se turbó y se conmovió. Él llora para acompañar a las personas que están en su dolor. Por eso la Biblia dice, ríe con los que ríen y llora con los que lloran. No dice, ríete de los que lloran. Y la segunda razón por la que Jesús llora es por la incredulidad de la gente, sobre todo la de María, que conociendo a Jesús, se rindió frente a Jesús. Si hubieras venido antes, esto no habría pasado. En pocas palabras, María le dijo a Jesús, es tu culpa. Es tu culpa. ¿Conoces a alguien que ha culpado a Dios por sus desastres? ¿Conoces a alguien así? Porque si no conoces a alguien así, eres tú. Dice, algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Volvemos de nuevo con la metodología humana de cómo Dios debería hacer las cosas. Una vez una persona tenía a su hijo, un hijo ya mayor, más de 30 años, estaba en cuidados intensivos. Y me dice, pastor, yo quiero que usted venga porque yo quiero que oremos para que Dios lo levante del coma. Le dije, estás orando mal. Se ofendió conmigo. Ese es mi problema, que yo no tengo filtro. Dice, estás orando mal. ¿Por qué, pastor? Porque no puedes orar imponiendo algo a Dios. Ni Jesús lo hizo. Jesús estaba en el Getsemaní. Lo primero es que usted tiene que desmontar la teoría que muchos evangélicos dicen, si te da paz, es de Dios. ¿Quién dijo? Yo los últimos meses no he tenido mucha paz. Eso es mentira. Si te da paz es de Dios, porque Dios te va a bendecir en medio de una guerra. Y el mejor ejemplo es Jesús en el Getsemaní. Jesús no tenía paz. Y eso que fue el mismo que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero en el Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa. Yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero morir. Él vio lo que le venía, él vio los latigazos, él vio lo que dice el libro de Isaías, que su rostro iba a ser desfigurado, que nadie lo iba a reconocer de la golpiza que le dieron a Jesús, que iban a demoler sus carnes. Y el mismo que dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy, ese mismo dijo, Señor, pasa de mí esta copa. En pocas palabras le dijo, hagámoslo de otra manera. Hagámoslo, no sé, 7 pasos de libertad sin ir a la cruz. Y es tan fuerte el momento tan turbio que vivió Jesús en el Getsemaní, que dice la Biblia que sudó gotas de sangre. Y clínicamente eso es real, científicamente es real. Tiene un nombre, ahora no recuerdo, hematrodosis, algo así es. Que las personas pueden sudar sangre bajo una extrema presión, como la que Jesús tenía en el Getsemaní. Pero ¿cómo termina su oración Jesús? A ver, ¿alguien que lea Biblia? ¿Cómo?
¿Cómo termina su oración? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y está hablando el Hijo de Dios, está hablando el Mesías, está hablando Jesús de Nazaret. Y él mismo dice, que se haga tu voluntad y no la mía. Ah, pero usted y yo queremos que Dios haga mi voluntad y no la de Él. Sí, nadie dice amén ahí, Nadie se atreve a decir amén. La soltera, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea Él. Esa no es la voluntad de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dile, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y no siempre lo que tú necesitas se parece a lo que tú quieres. Dice, si este que abrió los ojos del ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dice, quiten la piedra. Diga conmigo, para que Dios haga lo imposible, yo debo hacer lo posible. Cuando usted da un paso, entonces Dios te respalda ese paso. Yo dije, o La Renta o San Diego, California. Yo dije, San Diego, California. Porque aquí yo sé que iba a recibir mucho más. No había llegado a San Diego y ya Dios había provisto la renta. Era Dios diciéndome, es lo que quiero que hagas. Da el paso y yo voy detrás de ti respaldándote. Es lo que pasa con el Señor. Quita la piedra. Déjame decirte algo, estás orando mal. Estás orando mal porque le has dicho al Señor, quítame esta piedra. Diga conmigo, yo soy el que tiene que quitar la piedra. No es Dios. No es Dios. No es Dios. Eres tú. Quiten la piedra, dijo Jesús. Le decía yo a esta persona en cuidados intensivos, estás orando mal. Tienes que orar que se haga la voluntad de Dios. Y créeme que si se hace la voluntad de Dios, cualquier decisión que Él tome, esa es la mejor decisión. El joven lamentablemente tuvo un infarto cerebral y murió. El padre estuvo yendo conmigo a terapia por un tiempo en mi oficina. Y en una ocasión me dice, yo le oré tanto a Dios y Él no hizo el milagro. Le dije, no, espérate. Le dije, ahí lo detuve. Y le dije, sí hizo el milagro. Él me miró como extrañado y me pregunta, ¿cómo así, pastor? Sí, Él hizo el milagro, no el que tú querías. Pero lo hizo. Ahora, en los próximos años de tu vida, vas a entender por qué el milagro de Dios no se parecía al que tú querías. Diga conmigo, lo que no entiendo ahora, lo entenderé más adelante. Y probablemente hay cosas que no entiendas hoy, que nunca las vas a entender. Y cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sabes qué vamos a decir? Y ya estaremos en la eternidad. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. Imagínate, quiten la piedra, dice Jesús. Marta, ahí aparece la hermana de María. Marta aparece en escena. Hello. Dice Marta, Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva allí
4 días. Te recuerdo, Maestro, Mesías, Hijo de Dios, que cuando te mandamos a buscar, te tardaste 4 días. Ella aprovechó y la tiró ahí. ¡Fua! La dejó caer ahí disimuladamente, Marta. Debe oler mal porque tiene 4 días. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Marta y María son de las personas que asisten a una iglesia, en la alabanza levantan sus manos, adoran a Dios, dicen amén en las prédicas, pero en su corazón no están creyendo y no tienen fe. Y peor aún, Marta y María tienen a Jesús enfrente, compartieron con Jesús en la sala de una casa. Marta estaba fregando, María estaba a los pies de Jesús. Y Jesús le dice a Marta, 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 María escogió la mejor parte, deja de estar fregando. Por eso hay mujeres que no friegan. Friegan la paciencia. Le dice, Marta, Marta, ven acá y escucha. No era el tiempo, o sea, hay que fregar, pero no era el momento para fregar. Jesús estaba predicando en la sala de la casa. O sea, maestro, a Brian Houston estaban ahí en la sala. No lo estoy comparando con Jesús, pero Brian Houston, yo tengo mucho que aprender de Brian Houston. Y estaba ahí en la sala. Yo no me iba a poner a asar una carne. Hey chicos, estoy asando una carne mientras ustedes están ahí en la presencia de Jehová, aleluya. Yo suelto la carne, que se queme la carne. Yo voy a ir ahí a la mesa a escuchar ahí a este hombre de Dios. Yo tengo mucho que aprender de él. Por eso cuando no pasas tiempo en la presencia de Dios, no vas a tener el discernimiento que Dios quiere que tengas. Ya lleva 4 días. Y Jesús le contesta, no te dije. Yo me imagino a Jesús ya se estaba encolerizando un poquito. Ya le estaba subiendo la adrenalina. El cortisol ya le estaba subiendo a Jesús. Y dice, ya me estoy poniendo un poquito mal. Tengo 4 días orando. Porque no fueron 4 días ausentes, 4 días orando. Y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Dice, no me hagan. Que mando a 5 ángeles acá y se acabó la fiesta. Dice, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. O sea, Él no dice gracias porque siempre me has escuchado por si acaso alguna vez en la vida Jesús pensó que Dios no lo escuchaba. Él lo dice a voz populi, a voz en cuello. ¿Por qué? Porque lo dijo por la gente que estaban allí presentes para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. ¿Y cómo salió? Con vendas en las manos y en los pies. Diga conmigo, salió con vendas en las manos y en los pies. Y el rostro cubierto con un sudario. Y dice Jesús, quítenle las vendas y dejen que se vaya. ¿Qué pasó con Marta y María? Iglesia, hoy me voy a extender un poquito más, como tengo 2 domingos que no estoy acá, ¿verdad? Usted se aguanta, ¿verdad que sí? Hoy los aires no están funcionando muy bien, pero estamos recibiendo palabras. Estamos en la sala, no en la cocina, no en el fregadero. Amén. Yo sé que todos los que están en esta sala, todos, absolutamente todos hemos tenido momentos de dolor. Todos los que estamos en este lugar hemos tenido momentos de pérdida. A lo mejor usted ha perdido un ser querido. A lo mejor usted perdió su empresa. A lo mejor usted ha tenido heridas emocionales que incluso parecen no tener salida y no verle el final a esto. Pero déjame decirte algo. En la historia de Lázaro encontramos a un Jesús que no solo resucita muertos, sino que también involucró al pueblo, involucró a la comunidad para completar el milagro de Jesús. Diga conmigo, Dios no trabaja solo. Sino, ¿para qué existiría una comunidad?
¿Para qué Dios establece un ministerio quíntuple? ¿Para qué Dios establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros? ¿Por qué Dios, siendo Dios soberano, decide trabajar con nosotros? Porque Dios se evidencia en lo que Él hace. Amén. Déjame repetirte esto. Dios se evidencia en lo que Él hace. Es decir, los milagros de Dios son la evidencia de que Dios existe, de que Dios es real. No que existe, que es real. Dios no existe. Dios no existe. Dios es. Porque si usted dice que Dios existe, todo lo que existe fue creado por algo. Atención, ateos. Y como Dios no fue creado porque Él es el creador, Él no existe, Él es. Dios es. Por eso cuando le preguntaron a Dios, ¿cómo te llamas? Dice, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Imagínate. Dios se manifiesta en lo que Él hace. Un milagro es la manifestación de Dios. Pero tú y yo somos la evidencia de ese milagro. Es decir, Dios, siendo Dios, quiso utilizarte a ti para hacer el milagro en alguien más. Por eso Jesús dice, quiten la piedra. Él podía quitar la piedra. Él podía mandar a traer al ángel Miguel, al ángel Rafael, al arcángel, a los querubines, serafines y decirle, quiten la piedra. Pero no, Jesús dijo, quiten ustedes la piedra. Es decir, que Él te involucra para que tú seas parte del milagro. Jesús no hizo una lista. A ver, los que no tienen pecados, por favor, hagan una fila acá. Los que no tienen pecados son los únicos autorizados para tocar la piedra. A lo mejor los que estaban ahí moviendo la piedra eran más pecadores que tú y yo juntos. Y Dios le dice a estos hombres que están ahí, quiten la piedra. Y luego cuando el muerto, que ya no está muerto porque ahora vive, sale de allí, les dice ¿qué? ¿Qué dice Jesús? Quítenle las vendas y déjenlo que se vaya. El pobre Lázaro, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué pasó aquí? Y todas estas vendas. Yo no estaba muerto, estaba de parranda. Involucró a la gente. Y aquí entendí algo, iglesia. Jesús le da la vida a Lázaro, pero delega en otros la tarea de quitarle las vendas. Aquí hay más silencio en la sala. ¿Qué nos enseña esto? Número uno, que el Señor obra en lo sobrenatural, ¿sí o no? Porque Dios es sobrenatural. No pretenda usted que Dios obre de forma natural, porque Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Pero Él espera que su iglesia, Él espera que su pueblo, Él espera que la comunidad participe en el proceso de restauración de los heridos. ¿Qué haría Jesús? Sanar al herido. ¿A través de quién? Diga conmigo, a través de mí. Yo quiero ayudar a otros heridos a sanar, aunque yo siga herido. Aunque yo siga herido. Es lo que pasa en la guerra. Hay soldados que están sangrando, pero ve a otro que está más herido y lo levanta y se lo lleva. Y probablemente este soldado no puede ni caminar porque tiene 3 balas en una pierna, pero levantó a uno que ya no tiene piernas y lo cargó en el hombro y lo llevó. Estoy herido, pero estoy cargando a uno que está más herido que yo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia de Cristo acá en la tierra. Ahora lo que hay son pastores reggaetoneros. ¿Sabes qué significa eso? Que están en una tiradera. Y hay programas, podcast, influencers que solo se dedican a hablar mal de los pastores. Yo no sabía que existía ese ministerio. Lo busqué en la Biblia, pero no lo conseguí. La pregunta es, ¿qué haría Jesús frente a un herido, un quebrantado y un caído? Por eso está escrito, ay de aquel que caiga y no tenga
quien lo levante. Uf, qué palabra tan poderosa. Ay de aquel que caiga y no tenga quien lo levante. No hay nada más difícil y yo he estado allí. Porque el pastor está supuesto a perdonar a la iglesia, ¿sí o no? Usted viene donde el pastor tiene que perdonarte porque es el pastor. La pregunta es, ¿quién perdona al pastor? El pastor está rodeado de gente que cometen errores diariamente. Él los levanta, los sana, los alimenta, los vuelve y los coloca, sigue. Vete, no peques más, ya. No. Pero si el pastor comete un error, ¿quién lo restaura? ¿Quién levanta al pastor? ¿No sabes qué hace la gente? Dice, ay no, yo me salgo de esta cobertura porque entro en maldición. Mejor busquemos una cobertura más saludable. Dile a la persona que está a tu lado, tu cobertura se llama Jesús. Yo no soy tu cobertura. Yo soy tu pastor. Tu cobertura se llama Jesús. Él es el que te cuida, Él es el que te protege. Yo no voy a cuidar tu corazón. Yo he escuchado pastores decir, hay que cuidar el corazón de la gente. Y yo le digo, no sabía que eras la cuarta persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú. Yo no tengo que cuidar el corazón de nadie. No puedo con el mío. La Biblia lo que dice es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El responsable de tu corazón, ¿sabes quién es? Tú. Y es más probable que yo hiera tu corazón desde mi humanidad, desde mi imperfección, a que lo cuide. A que lo cuide. En el proceso de mi liderazgo, yo he herido personas. En el proceso de mi pastorado, yo he herido personas por mi pasión de predicar el evangelio, por mi pasión de hacer iglesia, por mi pasión de que las cosas salgan bien. Yo he herido muchas personas, pero ¿sabes cómo? Inconscientemente. He herido personas desde su vulnerabilidad y desde su debilidad. Hay personas que ciertas cosas no les molestan, pero esas mismas cosas hay otras personas que las hace sentir terrible. Porque hay problemas de fondo y hay problemas de forma. Entonces, mi pasión por liderar, he atropellado a gente, pero es parte del crecimiento. La pregunta es, ¿cómo yo tomo eso que no me gustó para yo crecer? Esto fue lo que yo aprendí estando bajo el liderazgo de alguien más. ¿Cómo yo asumo? ¿Cómo yo interpreto el rechazo de mi pastor? Me siento rechazado, pero es que no, él no me está rechazando, es que yo vengo de un hogar donde siento rechazado y esta figura de autoridad hace cosas que me hacen sentir rechazado, pero no es que él me está rechazando. Qué dañados estamos. Qué dañados estamos. Pero no sanamos porque no nos acercamos a Jesús. ¿Qué haría Jesús frente a las personas heridas, al quebrantado, al caído? Todos, absolutamente todos, de alguna manera sabemos lo que es estar heridos. Algunos por palabras que nos marcaron, otros por traiciones que nos hicieron, otros por pérdidas que todavía duelen. Muchos estamos heridos por la culpa. Muchos estamos heridos por el rechazo. Muchos estamos heridos por el luto. Muchos estamos heridos por las decepciones. Y sabes que la decepción está más en tu mente que en la otra persona. Tú no te decepcionas de la persona, tú te decepcionas de las expectativas que tenías de esa persona. Hello. Y salen las frases célebres, yo esperaba más de ti. Precisamente, esperabas lo que no te iba a dar. Y te decepcionas no de la persona, sino de la ilusión y de la expectativa que tenías en esa persona. Ay, iglesia, cuando yo entendí esto fui libre.
Fui libre. Libre soy. Fui libre. Yo dije, no, el problema está en mí. Que me hago ilusión de la gente, que me hago expectativa de la gente. Y este proceso me ayudó a entenderlo mejor. Cuando yo miraba y decía, ¡oh! ¡Ese me traicionó! Había uno que decíamos, no, mira, patria, socialismo, muerte. Venceremos. Era y de repente fue, ¡ay, no! Y dije, me hice ilusión, me hice expectativa. Y predicaba algo que hasta diciembre fue que lo entendí. 100% compromiso, 0% expectativa. Se me hizo más rema esta palabra en este tiempo. Alguien una vez dijo, el tiempo no sana. ¿Usted sabe que hay gente que dice, el tiempo va a sanar? No, el tiempo no sana nada. El tiempo no sana las heridas. Lo que sana las heridas es la presencia de Dios en el tiempo. El tiempo no sana nada. Dios es tu sanador. Dios es tu sanador. Dios es tu sanador. Él es. Por eso en la historia de Lázaro encontramos un Jesús que se acerca al dolor, que se acerca al que llora, que resucita y que además involucra a otros en el proceso de la sanidad. Y hay dos puntos importantes que quiero que hoy te lleves de este lugar. Uno, Jesús abraza tu dolor y te da vida. Yo quiero que sepas esto. Cuando miramos atrás nuestro proceso, podemos decir, pudo ser peor. Pudo ser peor. Mi madre me decía en estos días, mi madre es mi fan número 1. Sí. Ella es la presidenta del club de fans. Ella ama todo lo que hago. Recibo mucha admiración de mi mami. Y qué bueno, porque en este tiempo estoy disfrutando eso. Antes solo recibía chancletazos. Y ya llegó el tiempo de la redención. Pero mi madre me decía en estos días, ay hijo, estás predicando tan diferente ahora. Y yo le decía, es que el proceso provoca eso. El proceso hace que tú madures y que las cosas ahora las hables con mayor autoridad. ¿Qué te da autoridad? La transformación del proceso, no el proceso. Pues siempre decimos, no el proceso. Si el proceso puede pasar por tu vida y tú no ser transformado. Es como la gente que va para la universidad, pero la universidad no estuvo en ellos. O sea, hay gente que se gradúa y es como si no hubieran ido a la universidad. Hay gente que pasa en los procesos y es como que nunca el proceso pasó por ellos. Entonces, lo que te da autoridad es la transformación del proceso en tu vida. Eso es lo que te da autoridad. ¿Autoridad para qué? Para hablar. Ahora tu palabra tiene peso. Ahora tus palabras tienen poder. Ahora tus palabras restauran, levantan, sanan. ¿Por qué? Porque ya yo lo viví. Ya yo lo experimenté. Y ahora, por eso dice la Biblia, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces ahí se aplica que lo que yo he recibido de parte de Dios, ahora lo voy a dar a las personas. Con la gracia de las personas. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, abraza tu dolor y te da vida. Por eso el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero aún así lloró. Si hoy sientes que estás muerto en tus emociones, hay gente que me escribe, hay gente que dice, hay gente que habla conmigo y dice, pastor, ya no hay más nada que hacer. Eso me suena así como si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto aún no ha terminado. Esto se termina cuando se termina. Y todavía no ha terminado. Dile a la persona que está a tu lado, al final todo va a estar bien. Ahora dile, y si en tu vida nada está bien, entonces significa que no es el final. Porque al final
todo va a estar bien. Yes. Aleluya. Por eso, si hoy sientes que estás muerto en tus emociones, si hoy sientes que tu fe se ha apagado y cargas con el peso de lo imposible, como Marta, te recuerdo que tiene 4 días, o sea que tiene que oler algo feo allí. Algunos dijeron que metieron a un animal muerto dentro de la tumba de Lázaro para que oliera mal, para hacer lo que... Es que siempre el que no cree va a decir. El que no cree y el que tiene la intención de dañar siempre se va a inventar algo. Siempre se va a inventar algo. Jesús está enfrente de la tumba y llama a Lázaro por su nombre. Le dice: Lázaro, ven fuera. Le da una orden. Él no fue a buscar a Lázaro. Ese es el otro tema. El pastor no me ha venido a visitar. Jesús amaba a Lázaro y no entró porque olía mal. Dice: no, yo acabo de comer. Yo le digo desde acá: Lázaro, come on here, baby. Ven para acá, papito. Está muy mal, hueles muy mal. Yo no voy a ir allá. Que sea otro el que le quite las velas. Yo no. Y el punto número 2 es que Jesús involucra a otros en tu sanidad. Él no trabaja solo. No existe tal cosa como los llaneros solitarios. Tú me necesitas a mí tanto como yo te necesito a ti. Alguien una vez dijo: si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Juntos somos más fuertes. Amén. Pero un aplauso al Señor. Juan 11:44. Resaltemos un poco esta parte de la historia. Ya estoy terminando, me quedan 3 horas. Juan 11:44. Vamos a resaltar esto. Dice: el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Iglesia, esto es demasiado fuerte. Porque hay algo que yo vi en estos últimos días que nunca en mis 26 años lo había visto en este texto bíblico, en esta historia bíblica. Estos últimos días entendí esto, yo no lo había visto. Y es que Jesús le dio vida, pero no le quitó las vendas a él. ¿Sabes por qué? Porque ese es nuestro trabajo. ¿Qué representan las vendas? Sanidad de las heridas. Y cuando yo me acerco a alguien que está lleno de heridas, porque dice que tenía heridas en las manos, vendas en las manos, vendas en los pies, y tenía su rostro cubierto también. Y Jesús dice: quítenle las vendas. Lo que significa que mi trabajo como cristiano, como creyente, es venir donde mi hermano y ayudar a sanar. Quitarle las vendas es ayudar a mi hermano y a mi hermana a sanar. Yo no había visto eso hasta estos días. Jesús le dio vida, porque nosotros no tenemos ese poder. Es Jesús el que da vida, Él es el dueño de la vida. Pero nuestro trabajo es quitar las vendas de los heridos. No solo quitarlas, ponerlas. Porque hubo alguien que le puso las vendas a Lázaro. Es poner las vendas y quitar las vendas. Pastor Sergio de la Mora estaba predicando en Tijuana, México. Yo estaba sentado allá al final escuchándole. Y él dijo esa frase, él dijo: Jesús
le dio la vida a Lázaro, pero fue el pueblo que le quitó las vendas. Yo dije, wow. Puf. Y ahí comencé a llorar y me paré y me fui allá atrás en una esquina. Y yo dije, wow. Este es nuestro trabajo como iglesia, como comunidad. Es no solamente vendar a las personas heridas, sino saber que cuando ya le quitamos las vendas es porque ya sanaron. Y eso significa que acompañamos a los heridos en un proceso de sanidad. Piensa en un hospital, el cirujano hace la operación, pero luego hay enfermeros que acompañan en el proceso de recuperación. Hay terapeutas, gente que ayuda al paciente a caminar de nuevo. El médico vino, hizo su trabajo, y hay otras personas que terminan de completar la obra. La sanidad la da el médico, pero la recuperación es un proceso de muchos. Así es la iglesia. Jesús da vida, pero nosotros somos los que acompañamos a las personas en el proceso de sanidad y de libertad en Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo. Muchos están vivos en Cristo, pero todavía siguen con muchas vendas. Vendas de miedo, vendas de tristeza, vendas de depresión, vendas de culpa. Y ahí entramos nosotros, ¿para qué? Para ayudar a quitar esas vendas en la vida de las personas. Ayudamos a quitar las vendas del dolor, ayudamos a quitar las vendas de la culpa, ayudamos a quitar las vendas del rechazo, ayudamos a quitar las vendas de sus heridas, sin señalar, sin juzgar a nadie. Ese no es nuestro trabajo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de señalar a alguien? Que el próximo puede ser tú. Por eso es tan maravilloso aprender a vivir el proceso, humillarte en el proceso, callar en el proceso, no defenderte en el proceso. ¿Sabes por qué? Porque esos que te acusaron van a caer en algún momento. ¿Y sabes qué vas a hacer tú? Quitar sus vendas. A aquel que te hizo daño, a aquel que te humilló, a aquel que te difamó, vas a ir a quitar las vendas. Hello. Por eso cuando conocí a Pastor Sergio de la Mora y me habló de Monarch Ministry, yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Yo quiero ayudar a hombres y a mujeres que no saben cómo levantarse del piso. Y ahí vamos a entrar nosotros como el equipo SWAT. Ahí con nuestro chaleco, nuestro casco y nuestra arma más poderosa, que es la palabra. Y levantar a esta gente. Luego hablo con un pastor de Colorado y le estoy contando esto y él me dice, bueno, tienen que registrar la empresa. Uno siempre como pastor, uno no piensa en lo económico. Porque uno lo que está pensando es en la sanidad de las almas. Y me dice el pastor, bueno, tienes que comenzar registrando eso para que hagan no sé qué, no sé cuánto, el otro, y para que puedan recibir donaciones y para que empresas y empresarios puedan donar a la obra que ustedes están haciendo. Y yo, claro, porque el evangelio es gratis, llevarlo cuesta mucho dinero. Pero cuando me consigo con esta visión, dice, para esto yo nací. Así mismo dije yo, esto fue el jueves en la mañana, dije, para esto nací. Ahora entiendo por qué Dios creía que yo era Rambo. Porque no salía de un proceso y entraba en otro. Y no de ahora, pregúntele a mi mamá y a mi papá. Desde chiquito, desde pequeño, viviendo procesos, viviendo rechazo, viviendo desprecio, sintiéndome culpable. Desde pequeño. Nada más Carlos León tenía que llegar a un lugar y se armaba un problema donde Carlos León no tenía nada que ver y Carlos León terminaba siendo el culpable de todo cuando él no hizo nada. Y era Dios procesando mi vida. ¿Para qué? Para poder hablar con autoridad y ayudar a otros a sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Número uno, el que fue libre ayuda ahora a liberar a otros. Dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. No seas egoísta, no te quedes con la bendición. Es más, te va a tocar ayudar a otros en problemas que tú todavía no has resuelto. ¡Ja! Te va a tocar orar por sanidad de alguien cuando tú tienes esa enfermedad. Dios no te ha sanado a ti, pero Dios te usó a ti para que la otra persona sea sana. ¿Y yo para cuándo? Porque esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Nadie sana solo. Dios nos diseñó para sanarnos en comunidad. Por eso amo mucho nuestro nombre como iglesia. No nos llamamos iglesia, porque la iglesia no es este edificio. La iglesia no es el registro de ONAPI. La iglesia somos tú y yo. Somos Eleva Community. Somos una comunidad donde la iglesia se manifiesta, donde la iglesia hace la obra de Dios. Y la iglesia somos tú y yo. Por eso, tú eres parte del milagro de alguien más. Dile eso al que está a tu lado. Dile, tú eres parte del milagro de alguien más. Vamos, dile, tú eres parte del milagro de alguien más. Y qué bendición yo poder ser parte. ¿Sabes qué? Los casados, tú tienes que ser parte del milagro de tu esposo. Tú tienes que ser parte del milagro de tu esposa. Tú tienes que ser parte del milagro de tus hijos. Tú tienes que ser parte del milagro de tus padres. Tienes que ser parte. Yo cuando veo gente que trae a sus familiares a la iglesia, yo me emociono tanto porque está siendo parte del milagro de esa persona. Por eso cada silla vacía debería considerarse pecado. Venir a la iglesia sin traer a nadie debería ser pecado. Yo traigo mis invitados, lo que pasa es que mis invitados andan calladitos por allí. Pero yo traigo mis invitados a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero ser parte del milagro de esa persona. Cuando veo gente que están turbados en circunstancias difíciles en sus vidas, lo primero que le digo, acompáñame a la iglesia. Acompáñame. No le puedo decir, el pastor te va a encantar como predica porque soy yo. Tengo que ser muy cuidadoso allí. Pero es que sé que el que viene acá a este lugar, es imposible que salga igual que como entró. Es imposible que salga igual que como entró. ¿Qué haría Jesús frente al herido? Número uno, lloraría contigo. Hace unos años estaba en Colombia. Y conocí a una persona que era pastora en una iglesia. Y ella estaba contándome su testimonio. Era un testimonio muy impresionante, porque ella era una prostituta en la calle. Y no debe ser nada fácil para una mujer que vende su cuerpo, luego conocer al Señor y ahora ser una pastora. Tiene una historia, tiene un historial. Probablemente algún feligrés que llegue nuevo a la iglesia la conoce de aquella vida, dice, oh, pero ella no es... Y dice, mejor me voy de esta iglesia. Yo no me imagino, ¿verdad?, la gente cuando David fue encontrado como asesino, adúltero. Muchos se fueron de la iglesia de David. Pero se encontraron con que en el libro de Hebreos, el único, miren, podrán decir lo que sea del rey David, pero el único que tiene el título de conforme al corazón de Dios es él. Nadie más tiene ese título. Dios dijo de David, el que fue asesino. Imagínate lo maquiavélico en ese momento de David. David ve a una mujer que se está bañando. Lo primero es, escuche esto. Por eso es que lo que más amo de la Biblia, escuche esto, iglesia, escuche. Lo que más amo de la Biblia es que no esconde ninguno de los errores de los grandes hombres de Dios que están allí. Y todavía veo gente que critican, eso le pasó a David por esto, ¿quién lo manda? Por eso su hijo murió. Sí, fue consecuencia del pecado, va a morir el hijo que tuvo. Pero, y la parte donde Dios dice, David, conforme a mi corazón. Espérate. O sea que Dios es un asesino y un adúltero. Porque David adulteró, David asesinó a un hombre,
Dice que en tiempos de guerra el rey caminaba por los pasillos del palacio. ¿Qué rayos hacía David en un tiempo de guerra caminando por los pasillos del palacio? Es el primer error. Pero es muy fácil criticar eso cuando yo no he vivido eso. Pero cuando ya yo lo vivo y leo a David, digo, yo sé por qué David caminaba en los pasillos del palacio cuando había tiempo de guerra. Yo lo sé. Yo sé lo que él sentía, yo sé lo que él estaba pensando, yo sé lo que él estaba atravesando, porque yo también he caminado por los pasillos del palacio en tiempos de guerra. Pero tienes que haber caminado por los pasillos del palacio en tiempos de guerra para poder entender a David cuando caminó por los pasillos del palacio en tiempos de guerra. Y caminando por los pasillos del palacio vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Yo no sé qué hacía Betsabé bañándose al aire libre. Y dijo, tráiganme a esa mujer. Era el rey. Se acostó con ella. La embarazó. Ella le dijo, estoy embarazada de ti. Aquí no hay cualquier parecido con la realidad, ¿ok? Por si acaso. Es una historia bíblica. Y dijo, ¿sabes qué? Esta mujer está casada. Tráiganme al esposo, Urías. Y se le ocurre un plan a David, un muy mal plan. Se pone a beber con Urías, emborracha a Urías, que era soldado del ejército de David, y le dice a Urías, ve y acuéstate con tu mujer Betsabé. Bárbaro. ¿Cuál era el plan de David? Achacarle el hijo a Urías cuando era de él. Dijo, ve, acuéstate con ella porque te vas a enterar pronto que tu mujer está embarazada. ¿Y sabes qué hizo Urías? Es que cuando las cosas no son de Dios no van a salir. No van a salir. Por más que intentes, no va a salir. Urías, como era tan fiel y tan leal al rey David, Urías salió de la habitación del rey y se quedó en la puerta de la habitación custodiando y protegiendo al rey David. My God. Y cuando David se levanta en la mañana, que ahí es donde sale la alabanza, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y abre la puerta y ve a Urías allí. ¿Y qué tú haces aquí? Y digo, no, yo estoy cuidando a mi rey. Yo te dije que te fuera a acostar con tu esposa. No, mi rey es más importante que mi esposa. Y David anda palca. Y manda a llamar al general. Y dice, mira, ¿cuál batalla viene por ahí? Porque estaba tan desligado de la guerra que dice, ¿hay alguna batalla? Sí, tenemos la batalla de esto, aquello, lo otro. Ok, ponme a Urías en el frente de batalla. Aquí. ¿Estás seguro, mi rey? Sí, ponlo ahí en frente de batalla. Ya, esto se fuñó, ya, el plan no me salió. ¿Qué pasa con los que están en el frente de batalla? Los primeritos que mueren. Son los primeros. Mueren en el frente de batalla y entonces David toma a Betsabé como su esposa y el niño que nació murió. ¿Y sabes qué nació de allí? El Salmo 51. No tuviéramos el Salmo 51 si eso no hubiera pasado. David lloró amargamente. David se arrepintió de lo que había sucedido, de lo que él hizo. David fue un gran rey, el mejor de Israel, pero fue un mal padre. ¿Qué habría pasado en la niñez de David? Porque para poder entender su presente, yo debo conocer su pasado. David no era hijo de su papá realmente. Y David era rechazado desde niño. David creció con una raíz de rechazo. ¿Y qué pasa con una persona que vive con rechazo en su vida? ¿Qué busca en las personas? Aprobación. Aceptación. Era talentoso porque tocaba el arpa, era un gran músico, fue un gran rey, el mejor rey de Israel, pero tenía una raíz de rechazo en su vida.
Y esa raíz de rechazo lo llevó a cometer un grave error que se convirtió en un gran plan de Dios. Esto tiene que conocerlo el mundo. Y nace el Salmo 51. Y luego Dios dice en el hall de la fama de todos los hombres de Dios: y Abraham por la fe, y Moisés por aquello, y David conforme a mi corazón. ¡Wow! ¿Qué carta de presentación tira el Señor Dios Todopoderoso para el rey David, aquel que era un asesino y un adúltero? Por eso Dios ve el corazón. ¿Qué pasa cuando el profeta va a ungir al próximo rey de Israel? Le dice a este hombre: tráeme a tus hijos, y le saca a todos los hijos menos a David. ¿Por qué? Porque él no tenía esperanza en David. Nadie daba un peso por David. Y el profeta dice: este parece que es el rey. Dios le dice: no, ese no. Y al otro: y este sí tiene aspecto de rey. Dios le dice: no, ese no. Bueno, entonces será este. Ese tampoco. Este no, el otro. Ya, bueno, ¿será que Dios se equivocó? Y le pregunta al hombre: ¿tienes más hijos? Y él dice: bueno, sí, hay uno que está ahí cuidándolo a las ovejas en el patio de la casa. Pues tráeme a ese, que ese es el rey que voy a ungir. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llama? David, tráelo. A él es que voy a ungir como rey. Nadie da un peso por ti, pero el Señor lo dio todo en la cruz del Calvario para darte un plan, para darte un propósito. Lo dio todo. Y Dios le dice a este hombre: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo, el Señor, miro el corazón. Qué bueno que no podemos mirar el corazón de la gente. Solo Dios puede ver el corazón. Solo Dios puede ver el corazón. Esta pastora de Colombia, que estoy hablando con ella, me cuenta su historia. Ella me dice: ¿sabes cómo conocí al Señor? Y le dije: no, cuéntame. Me gusta escuchar la historia de una mujer que vendía su cuerpo y conoció al Señor. Quiero saber cómo fue, cómo pasó eso. Y me dice: un día estaba en la calle. Ese día me sentía sucia, me sentía mal. No quería ya más esa vida. Yo vendía mi cuerpo por necesidad. Estaba caminando en la calle, era de noche, y de repente estoy pasando frente a una iglesia. Obviamente mi aspecto era de prostituta, el vestido que tenía era de prostituta. Y estaba tan mal y tan triste que yo quería entrar a esa iglesia. Entré a esa iglesia. Me senté en la última silla de esa iglesia. Y de repente vi que el pastor que estaba predicando en ese momento fue bajando de la tarima y fue caminando donde mí. Yo pensé que iba a orar por mí. Yo pensé que me iba a dar una palabra. Me tomó de la mano y me sacó de la iglesia. Porque yo no estaba vestida adecuadamente para estar en esa iglesia. Y le pregunto: ¿y qué pasó? Me fui a mi casa a llorar. Y llorando le dije a Dios: ni en tu casa me aceptan. Y Dios me habló en esa noche. Y le pregunté: ¿y qué te dijo? Me dijo: a mí tampoco me aceptan en ese lugar. Yo no quiero estar donde Dios estuvo. Yo quiero estar donde Dios está. ¿Qué haría Jesús con tu proceso? ¿Sabes qué? Hablaría vida sobre ti. Hablaría vida sobre ti. Diga conmigo: todo lo que esté muerto vivirá. ¿Hay alguien que lo cree? Y lo último: te rodeará de una comunidad que te quite las vendas. Eso es Eleva. Somos Eleva Community. Estamos aquí para quitar tus vendas. Por eso, si estás herido, escucha la voz de Cristo que te dice: ven fuera. Tienes que escuchar la voz de Cristo. Y si ya estás libre, estás sano, conviértete en alguien que quite vendas. No que juzgue al que está vendado, sino que vayas y quite las vendas de los heridos. Por eso el milagro comienza con Cristo, pero se completa con la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Póngase de pie, iglesia.
El milagro comienza con Cristo, pero se completa con la iglesia. Qué maravilloso. Qué hermoso es el Señor. Saber que Él desea usarnos a nosotros para ser parte del milagro de alguien más. ¿Qué haría Jesús? Sanaría al herido. ¿Qué haría Jesús? Levantar al caído. ¿Qué haría Jesús? Restaurar al que pecó. Eso es lo que haría Jesús. ¿Sabes qué amo de la palabra? Hay un texto que me gusta mucho que dice: Dios nunca se olvida de tus ofrendas. Y cuando hablo de ofrenda no me refiero a dinero, sino de lo que has hecho por las personas. Hay gente que tiene el don de servicio. Hay gente que ni te conocen y hacen cosas por ti que gente que te conoce no harían. En este último tiempo he conocido gente que han hecho cosas por mí y no me conocen. Y hacen cosas por mí que yo me sorprendo. Y escucho la voz de Dios en mi corazón que me dice: has sembrado mucho en la gente. Y lo que has sembrado, yo no me olvido de lo que has sembrado en la gente. Yo no me olvido de las ofrendas que has hecho por las personas. Yo no me olvido. Dios no tiene mala memoria. Yo tengo mala memoria. Yo tengo memoria corta. Se me olvidan las cosas. Dios no. Dios no tiene mala memoria. Para lo único que yo creo que Dios tiene mala memoria, ¿sabes para qué es? Para tus pecados. Dice la Biblia que Dios tomó tus pecados y los tiró al fondo del mar y más nunca se acordó de ellos. Eso dice la palabra. Y yo le puse un letrero ahí en el mar que dice: prohibido pescar. Nadie venga aquí a pescar pecados. No pescados, sino pecados. Otro texto bíblico dice que Dios puso tus pecados en su espalda para no mirarlos. Intenta mirar tu espalda. No puedes. Y Dios puso tus pecados y mis pecados en su espalda para nunca más mirarlos. Por eso cuando el hijo pródigo viene donde el padre, regresa a casa, él llega con un discurso: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ames como a uno de tus jornaleros. Y el padre dice: tráigame un calzado nuevo. Papá, escúchame, te estoy diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ames como a uno de tus obreros. Tráigame un vestido nuevo. Papá, no me estás escuchando. Shh, no me importa lo que hiciste, me importa que has regresado. Eso es lo que el padre quiere. Eso es lo que el padre quiere. Necesitas rodearte de gente que piensa así. Por eso el paralítico tenía 4 amigos que tenían más fe que el paralítico. Esos son los amigos que yo quiero. Esos son los amigos que me quitan las vendas, que me acompañan en el proceso. Imagínate, Jesús está en una casa predicando, la casa está llena de gente. Y estos 4 amigos que tienen al paralítico ahí en su camilla, no puede caminar, no puede hacer nada, y me dice: ¿tú supiste que ahí está Jesús, el que dicen que sana a los paralíticos, a los enfermos, le da vista a los ciegos? Le dice: ay, a mí qué me importa, yo estoy bien aquí. Por eso Jesús le habla al paralítico de Betesda, al otro paralítico, le dice: ¿quieres ser sano? Le hace la pregunta, porque no todo el que está enfermo Jesús igual lo iba a sanar. Él quería que él se diera cuenta de lo que realmente necesitaba. Y los 4 amigos le dijeron: vamos donde Jesús. Y el paralítico dice: no, yo no quiero ir. Los 4 amigos se miraron y le dijo: bueno, al final no puede caminar. Cada uno cogió una esquina. ¡Fua! ¿Para dónde me llevan? Cállese, que usted no puede caminar. Dice la palabra que intentaron entrar por la puerta y no pudieron, de la multitud de gente que estaban en la casa escuchando a Jesús. Jesús estaba en el centro, en el medio de la casa, en una sala predicando. Le dieron la vuelta a la casa, intentaron por una ventana. Yo me imagino al paralítico: ya, suelten eso, miren, no podemos entrar, llévenme donde estaba yo no quiero nada. Cállese. Uno de ellos, esto no es bíblico, esto me lo inventé yo. Uno de ellos era ingeniero civil.
Dijo, yo tengo unos materiales en mi casa de un techo que tengo que montar. Y yo miré por la ventana y vi que Jesús estaba en el medio de la casa y vi que ahí arriba podemos romper ese techo. Y estos locos de fe rompieron el techo de la casa, por poco le cae una teja a Jesús en la cara. Yo me miraba a Jesús predicando, y el reino de los cielos, ¡pah! Y los 4 amigos, ya, bájalo. Y yo, ustedes me están haciendo pasar vergüenza delante de la gente. Ahí el paralítico bajándolo en la camilla. Y lo bajan. Y cuando ya lo bajan, yo me imagino al paralítico ahí en la camilla, viendo a Jesús. Y todos los que estaban allí, ese era el que estaba molestando para entrar por la puerta. Ese era el que estaba molestando para entrar por la ventana. ¿Sabes qué le dice Jesús al paralítico? Dice, por la fe de ellos. Porque el paralítico no tenía fe. Tú necesitas tener amigos que crean por ti. Necesitas tener amigos que crean por ti. No importa cuántas veces se quejen, tú le vas a decir siempre, todo va a estar bien. Vas a salir de eso. Es que yo estoy muy tranquilo, esto va a pasar, ya verás. En este proceso, cuando a mí me lo decían, yo decía, sí, yo sé. Sí, yo sé. Pasé matemática con 10, yo sé. No, tú no sabes. Vive tu proceso. Disfrútalo. El paralítico entró por el techo y salió caminando por la puerta de la casa. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, por tu favor. Gracias por los procesos. Gracias por las traiciones. Gracias por el dolor. Gracias por los enemigos que obraron mal en nuestra contra. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en medio del dolor, tú has estado allí. Aún en medio de la pérdida, tú has estado allí. Nunca nos has abandonado y nunca lo harás. Has estado allí esperando ver el fruto del proceso. Hoy, Señor, queremos decirte gracias, simplemente gracias, porque el proceso nos ha llevado a otro nivel de crecimiento y de formación. Gracias, Señor.